Nadie es profeta en su tierra. Es una frase que muchos hemos escuchado desde siempre. Como muchas cosas, tiene origen bíblico y hoy se los quiero compartir antes de presentarles a la invitada de este capítulo del podcast. El Evangelio de San Juan nos cuenta que Jesús se preparó durante 40 días en el desierto y luego volvió a su pueblo, Nazaret. Leyó las Escrituras en la sinagoga y anunció su cumplimiento. Él les dijo: de cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Quienes lo escuchaban, que lo conocían desde pequeño, luego lo sacaron de allí para lanzarlo por el despeñadero. ¿Qué tiene que ver esto con el podcast? Pues que la invitada de hoy está siendo profeta en su tierra, en nuestra tierra. Si contáramos los sueños que han quedado en el olvido por miedo, por creer que son pequeños, poco importantes o incluso locos, por pensar que no valen la pena, que de eso no se vive y que es mejor dedicarnos a otra cosa, seguro encontraríamos millones y millones de ilusiones que nosotros mismos frustramos y que permitimos que frustren los demás con sus prejuicios. Pero hay personas que se anteponen a sí mismos y a voces externas y hacen realidad aquello que los mueve y con lo que inspiran a otros. En este capítulo nos dejaremos inspirar por Natalia Morales Herrera, una mujer cundinamarquesa que hace 12 años creó el Festival Internacional de Cine de Fusagasugá, su tierra. Muchas gracias, Jairo. Qué lindo eso. Natalia, gracias y gracias por que en ti, y yo hace poco estaba hablando, veo el poder de las mujeres. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuéntame, porque tú hablas mucho sobre eso. ¿Cómo te lograste conectar con el poder de las mujeres? Porque en tu casa es una casa de mujeres. Todas. Tus Sí. tías, tu mamá, tus abuelas, tu Mis tatarabuela, hermanas. tus hermanas, Mi hija. tu hija. Bueno, cuéntanos cómo ha sido esa conexión con las mujeres. Es un proceso como todo en la vida. Ha sido un proceso de despertar, de darse cuenta, de entenderse en el contexto en el que nací. Para mí siempre fue natural que las órdenes las dieran las mujeres, porque por supuesto soy mujer, entonces crecí en un contexto doméstico que era el que me correspondía, ¿no? Sin embargo, en mi casa, y gracias a que mi papá tuvo 3 hijas, también se respetó mucho siempre nuestra voz, lo que opinábamos, nuestros deseos. Nosotros tuvimos que anteponernos como mujeres también a muchas de las cuestiones que ocurren en la sociedad de lo que es el deber ser versus el deseo, ¿no? Que es como siempre, como los dos valores que se anteponen en la vida de cualquier persona. Pero como cuando eres mujer tienes además otro peso extra, que es una condición que se supone y está normalizado, es una condición de inferioridad. Yo me di cuenta que era mujer y que no quería seguir los parámetros de lo que se suponía ser una chica joven, graciosa, con talento en un pueblo como Fusagasugá, cuando me ofrecen ser reina de la rumba criolla. Tenía 16 años y llegaron a mi colegio y me dijeron: necesitamos a la niña más activa, más bonita, más popular, para la reina de rumba criolla. Y entonces, en aquel entonces el rector dijo: creo que es ella. Entonces fueron a verme en los grupos donde yo participaba, que eran grupos de danza, la tuna, yo cantaba, era la solista, estaba en la terna del colegio siempre, del curso. Y cuando me propusieron ser reina de la rumba criolla, yo dije: no, por favor, les pido por favor, no, yo no quiero pararme en una carroza semidesnuda pasando por la sexta mientras los borrachos elevan la botella y sí, esa es. Yo sentía como una situación de exhibición gratuita que iba a ser denigrante para mí. Alguien me dijo: bueno, pero es que es un reinado folclórico y en realidad lo que importa aquí es que tú vas a bailar y vas a interpretar la rumba criolla. Entonces empieza la pregunta por mi lugar en el mundo, ¿no? El cuerpo de la mujer en su lugar en el mundo. Cuando viví en Fusagasugá, yo estaba en mi ámbito natural.
Sin embargo, Bogotá fue una situación muy hostil. Llego a los 17 años a Bogotá y me enfrento con situaciones complejas en el Transmilenio, en la noche, en el Chapinero, donde yo tomaba clases de actuación, de teatro, donde me sentí vulnerable y dije, es peligroso ser mujer. En la calle, de noche, es peligroso. Después soy migrante y me voy con 2 rosarios colgados por mis tías a ser la gran, digamos, la gran migrante, el gran sueño del sur, porque no es el sueño americano, sino el sueño de Buenos Aires, que es la meca del teatro, llegar a Buenos Aires, soñar con estudiar cine y también sentir que por ser mujer y ser migrante tenía otros motes, ¿no? Otras etiquetas. Entonces yo creo, Jairo, que ha sido un proceso de entenderme de dónde estoy, cuál es mi contexto y también irlo trabajando paulatinamente, no sin miedo, no sin dudas y por supuesto no sin ataques de pánico, porque hay algo que me ha marcado en la vida y ha sido justamente la ansiedad. Cuando yo llegué a Bogotá, yo tuve desórdenes alimenticios. ¿Qué ocurrió ahí cuando pude trabajar esto con una psicóloga? Ella me dijo, tú estás canalizando todo a través de la alimentación y esos son desórdenes alimenticios y esto se llama ansiedad. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque me quería comer el mundo, porque era una niña de provincia en Bogotá que sintió que las puertas se le cerraron, porque pasaron muchas cosas, porque teatro, yo tuve una vieja escuela de teatro, que era una vieja escuela con mucha violencia, un maestro muy misógino, que no nos ponía en un lugar demasiado ¿Protagónico? No solamente protagónico, sino respetuoso, desde el texto, desde el cuerpo, entender muchos de los textos teatrales que también contaban narrativas que no estaban buenas para contar, ponerle el cuerpo a eso y ponerle la voz y prestarme para hacer esos personajes, para mí fue complejo. Claro. Y siguiendo esa línea, ¿cómo el arte te ha ayudado a transformar la visión que tiene la mujer en la sociedad actual? Y por ejemplo, tú saliste de Fusagasugá, estuviste un tiempo en Bogotá, luego fuiste a Buenos Aires y volviste nuevamente a Fusagasugá, a una ciudad donde todavía hay unos parámetros culturales, digamos que muy apegados al machismo. Y cómo el arte te ha ayudado a comenzar a replantearte esa imagen que tenemos como sociedad de la mujer. Llevo 11 años escuchando tanto de mujeres como de varones que porque yo sigo haciendo un festival de cine con enfoque de mujeres, que eso ya está de modé. Cuando yo vuelvo después como dices tú, de toda mi raíz por fuera del país, vuelvo a Fusagasugá, me doy cuenta que aquí faltan muchos espacios de expresiones artísticas y de manifestaciones culturales. Presento en aquel entonces el alcalde de Fusagasugá, le presento un proyecto y él me dice, nosotros no tenemos cómo apoyarte, ve adelante que nosotros vamos atrás apoyándote. Obviamente desde ese momento tengo una buena relación con las alcaldías donde me prestan los espacios públicos para poder proyectar las películas, hacer los eventos culturales. Pero el enfoque a mí siempre me ha seguido, Jairo, porque uno también decide dónde quiere estar y cuál es su lugar de enunciación. Entonces, decidir cuál es mi lugar de enunciación fue básico. Cuando ya no me eligieron más, yo me elegí. Entonces, yo hice un espacio para poder hablar lo que yo quería hablar. Por eso también está el deseo de construir un festival de cine con enfoque de género en Fusagasugá. Y entonces construí un lugar, una plataforma para que todos puedan hablar, para que todos puedan comunicar desde diferentes puntos de vista qué piensan de ese tema que yo los convoco a hablar, que es las mujeres, el territorio, que es el cuerpo, que es la lactancia, que es la maternidad, que es la salud de las mujeres, que es la violencia que está institucionalizada. Diálogo, quizás exactamente. No habíamos tenido la oportunidad de dar. Entonces se abrió un espacio de encuentro y de diálogo alrededor de las mujeres. Y hay hay dos cosas que son fundamentales en esa situación. Primero, la visión.
que en eso sí yo considero que fui visionaria. El hecho de, ok, no solamente porque aquí no hay nada de esto, no hay un festival de cine. Después del Festival de Cine de Fusagasugá empezaron a llegar al Festival de Cine francés, hubo uno español, hubo uno de Alemania, también trajeron en algún momento el Eurocine. Entonces se empezó a abrir una situación muy interesante en la que yo fui como la pionera, como la visionaria, como la abrecaminos. Voy adelante, a mí me gusta ir adelante. Entonces dije, listo, pues por el camino se van acomodando las cosas. Eso uno, como la visión. Y dos, el riesgo. El riesgo, que tú lo decías al principio. Si uno no se arriesga, si uno no da el paso que tiene que dar por sus proyectos, por sus sueños, nadie lo va a hacer por uno. Esa frase me la regaló una amiga cuando yo escribí una obra de teatro llamada Ciclodiética, que fue mi primera obra de teatro en Buenos Aires, que justamente hacía como todo ese tránsito que yo tuve con mis desórdenes alimenticios y mis múltiples dietas por estar delgada, para quedar en alguna telenovela, para ser parte de algún elenco. No se logró. Sin embargo, toda esa situación de ansiedad yo la pude canalizar, y ahí respondo a tu pregunta un poco de cómo el arte me ha ayudado a mí en mi proceso. Yo la puedo canalizar escribiendo mis guiones y contándolo y riéndome de lo que me pasó. Hago una obra llamada Ciclodiética, la escribo. Una amiga mía con la que habíamos hecho teatro en Bogotá, Giselle Bermúdez, que es hermosa, ella es guajira. Convivimos mucho en Bogotá a través del teatro. Ella me dice, yo le digo, ven que vamos a hacer esta obra de teatro, no sé qué, y me dice, listo, qué bonito. Ella hizo una maestría en Buenos Aires, convivimos 2 años, fue muy linda la convivencia, y pasaron 6, 7, 8 meses, y el texto seguía ahí, reposando. Yo le dije, oye, Gise, ¿cuándo vamos a hacer la obra? ¿Tú ya la leíste? ¿Te pareció que estaba chévere? Me dice, Nata, lo que pasa es que esa obra te importa a vos. Te importa solamente a ti. Claro. O sea, yo no me voy a poner a producir algo que pues me parece muy lindo, muy loable, muy lindo, te aplaudo. Si quieres, yo soy tu actriz, así como me lo propusiste. Pero ese proyecto te importa a ti. Y ahí yo me di cuenta y dije, pero claro. O sea, si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. Ficfusa se hubiese quedado en un proyecto impreso, porque eso fue lo que le presenté al alcalde de aquel momento. En un proyecto impreso se hubiese quedado si yo no hubiese sido arriesgada. Y con el riesgo, ahí vienen las voces de las que hablas ahí en el versículo que leíste, de las voces de los demás, donde no creer, ¿no? La primera voz es la de mi mamá. Siempre mi mamá es como la más despierta de todas en este contexto. ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? ¿Por qué no te vas a Bogotá a buscar? ¿Por qué no terminas tu carrera de mercado de publicidad? Porque yo abandoné una carrera de mercado de publicidad a la mitad. Termina eso. Mira, acá en la Universidad de Cundinamarca hay administración de empresas, usted tiene cualidades. Y ser terca y arriesgada. Entonces, la visión y el riesgo son 2 palabras como muy características. Clave porque inclusive en tu vida, o sea, primero el riesgo de mujer provinciana y se va para Bogotá, luego en Bogotá tú te vas para Argentina, y luego de Argentina, teniendo las cosas allá, digamos, en un escenario, en un ecosistema mucho más proclive a apoyar el teatro, te vienes no solo para Colombia, sino te vienes a Fusagasugá. Es decir, la vida tuya ha estado llena de riesgos. Hace poco escribiste o publicaste una serie de vivencias que escribías como Dar el Salto, que habla mucho, qué lindo. De esto. Cuéntanos sobre eso, porque yo, y lo decía en otro programa, yo también siento a veces la necesidad de arriesgarme porque me siento incómodo con la pasividad. Siento que la vida pasa y yo estoy ahí, pero ¿cómo es para ti ese proceso de arriesgarte, de crear, de tener no solo la visión de para dónde vas, sino además de decir, aquí tengo que despertarme y bueno, lanzo, por ejemplo, acabas de sacar un libro, estás en una cosa y otra cada rato? ¿Cómo es eso? Pues es una búsqueda constante. Creo que vuelvo a lo que dije al principio, porque estamos buscando todo el tiempo como el lugar, ¿no? ¿Dónde estoy parada? Si soy un artista y tengo algo de visión y de pronto puedo ver cosas que otros no ven, ¿por qué no manifestarlo? ¿Por qué no decirlo? Y dar el salto para mí ha sido indispensable porque sí, son una serie sucesiva de riesgos que he corrido
con los que he contado con mucha suerte. Yo creo que mucha suerte, y yo siempre pienso que las oraciones de mi mamá y mis tías han sido indispensables, porque yo sí me he encontrado en situaciones riesgosas de verdad, riesgosas de la vida y riesgosas de mi integridad como mujer, que en otra oportunidad contaré, pero que de alguna forma salgo airosa de eso. Yo creo que es una bendición. Yo creo que tiene algo que ver con el aura o con la misión, por el hecho de que esté aquí. No sé, a veces me pregunto, obviamente, cuando Porque la vida premia a los valientes también. Puede ser que la vida premia a los valientes. ¿Tú qué dices? Tú que eres un gran valiente. Cuando yo tenía... Dar el salto. ¿Cuál fue tu primer salto? Pues el que creo que es más importante en mi vida es con 24 años lanzarme a la alcaldía de Fusagasugá. Eso es un gran salto. Y la gente me decía, usted no tiene ninguna posibilidad, usted se acaba de graduar de la universidad hace un año, usted no tiene plata. Pero yo decía, pero yo tengo que hacer esto porque lo siento adentro, yo siento que tengo que hacerlo. No sin miedo, porque miedo tenía muchísimo. Sin miedo. Y cagado el susto, como dicen por ahí. Pero la vida me premió, no por ser más inteligente, no por ser el más estudioso, sino por ser el más arriesgado. Exacto. Que es lo que tú has hecho. Visión y riesgo, yo creo que son como las dos palabras con las que se podría definir como entre comillas, lo que he hecho como carrera. Y ¿sabes qué? Otra cosa que también tienes tú, y lo veo mucho, el apoyo familiar. Que compartimos los dos. No, es que es impresionante, o sea, de verdad, cuando uno tiene a la mamá, a las tías, al esposo al lado, a la persona que lo quiere a uno, que lo impulsa, es que uno se atreve también a ser arriesgado. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo veo a Ginés y veo a tu mamá y veo a tus tías, y es una cosa impresionante. Sí. Y me pasa igual. Yo hoy no pudiera contar la historia de lo que he hecho si no fuera por el apoyo de mi familia. De tu familia, es que es impresionante. Y esas son bendiciones, porque uno sabe también que uno se puede arriesgar, pero porque tiene un colchón. Uno tampoco es tonto. Ajá. O sea, yo me puedo arriesgar, pero porque yo tengo un colchón. Si pasa algo... A ver, si pasa algo, está la casa de tu mami, están tus tías, está tu suegra. Mi suegra también ha sido un pilar indispensable desde que me casé con mi esposo. Ha sido un apoyo impresionante. Mira que, tristemente, justamente ayer me encontraba con una de las mujeres que guiamos en tu alcaldía para que hiciera empresa. Hicimos unos talleres muy lindos con mujeres, se les dio un incentivo económico para que hicieran su empresa, para que se animaran. Y ella con mucha tristeza se me acercaba y me decía, mira que no, tuve que vender las máquinas, tuve que emplearme, porque es muy difícil. Es lógico, y mi análisis es muy sencillo. Es que no tienen colchón. Son mujeres que no tienen colchón. Si no tienen que comer un día, pues Dios mío, o sea, yo vendo las máquinas y le doy de comer a mis hijos, hago un mercado, le pago lo que debo en el jardín infantil de los almuerzos. Porque es que si uno tiene que cuidar la cuchara. Y ese es el primer tema más grande con el que se enfrentan las mujeres empresarias. Que yo hoy, por ejemplo, el riesgo también de haber emprendido, de haber hecho una fundación, donde todos los meses tengo que pagarle una contadora, donde todos los años tengo que pagarle una revisora fiscal, donde me comprometí a pagarle a gente una anualidad por trabajar conmigo. Tengo un montón de personas que no son mis empleados, pero que son mis colaboradores y que a quienes yo estoy respondiéndoles también, y ese es un gran riesgo. Claro, y tú eres una mujer de riesgos. Y te voy a hacer la misma Absolutamente. pregunta. ¿Cuál ha sido el salto más grande o el riesgo más grande que has asumido? Tener hijos. Ay, Tus por Dios. Dos amaneceres. ¿Qué es mis amaneceres? Qué susto tener hijos. Y además decidir tener hijos por parto natural. Jairo, porque eso lo decidí yo. Eso es increíble. Dios, eso es un riesgo. ¿Y por qué lo decidiste por parto natural? Yo leí un libro muy bacano que se llama Paula de Isabel Allende, habla algo sobre eso. Sí, siempre hablas de ese. Cuéntanos. Mira, lo que pasa, acá tengo en mi libro, eso es un poema, no es un poema ni blanco ni lindo, es un poema muy visceral, que creo que resume un poco como el momento de tránsito. Se llama Parí, sentí como mi cuerpo se expandía, como el terreno del placer mutaba dolorosamente. Parí, sentí como una energía incandescente me abrazaba toda la espalda baja. Parí, sentí como me abrieron las piernas una y otra vez. Sentí como introdujeron varios dedos en mi vagina. Ellas me enseñaron a pujar, me rompieron membranas. Fui una fuente de líquido amniótico, agua, sangre y heces. Parí, fue violento, fue carnicero. Parí, estaba de cuclillas, de pie, sentada en un inodoro, arriba de una pelota de caucho. Se
secretando líquidos, caminando con una vía que me suministraba antibióticos, suero y oxitocina. Parí gritando, parí llorando, parí vomitando biliosa y copiosamente. Parí. Definitivamente es el mayor riesgo que has asumido. Parir es estar entre la vida y la muerte. Eso es parir. Y es vivir al mismo tiempo, vivir intensamente. Mira lo que me pasó a mí. En mi primer parto, que fue 12 horas dolorosísimas de inducción, porque mis hijos los dos se quisieron quedar hasta la semana 40 y la niña casi, incluso día 1 de la semana 41, tocó sacarlos de ahí. Tocó decirles, hey chicos, están muy cómodos, vamos para afuera, Resulta que en mi primer parto yo me di cuenta como la mujer mental quería dominar a la mujer mamífera. Entonces yo pensé que esto era un trámite. Entonces yo llegué al hospital exigiendo anestesia y diciendo, denme anestesia, porque yo no quiero sentir dolor. Me saco esta vía porque no quiero seguir con este proceso. Cosas como incluso como inmaduras de mi parte, pero porque estaba muy mental. Cuando logré llegar incluso a una negociación con la jefe de sala, de partos, una mujer que me dice, no es la primera ni la última mujer que va a parir. Además, yo parí a mi primer hijo en Buenos Aires. Una situación también compleja porque era migrante, claro, estaba lejos de mi casa, en fin. Entonces yo le dije, es que yo no quiero seguir con este procedimiento. Yo estaba dilatada a 5. Aquí se habla de todo, ¿eh? Sí, estaba dilatada a 5 y me dijo, cuando dilates a 8, porque era argentina, hablamos y puedo darte algún analgésico, pero anestesia no te puedo dar porque la anestesia en este hospital, que además era un hospital público, es solamente para personas que vienen con miembros comprometidos de un accidente o para cirugías. No para una mujer como vos que puede fácilmente parir a su hijo de manera natural. Entonces esa negociación se terminó ahí. Entonces, como me dijo, entre los 5 y los 8 tengo 3 de dilatación, yo dije, listo, entonces me voy a concentrar. Y entonces yo me metí en un mambo, le dije a mi esposo, póngame música, ritual, lo que sea, y me mandé en un mambo de oxitocina. Eso fue un viaje divino de oxitocina, de antibiótico y todo. Y vi cosas muy especiales, que eran como fuegos de muchos colores. Y yo sentía que era mi abuela y todas mis abuelas que venían a ayudarme a dilatar hasta 8. Qué interesante. Y a parir a este niño. Este niño nació grandísimo, pesó 3.600 kilos. Uy. Y fue dolorosísimo, pero también fue un encuentro con mi ser mamífero. Para mi segundo parto, yo decidí que iba a tener a mi hija aquí en Fusagasugá, en el Hospital San Rafael, y yo contraté unas parteras para que me acompañaran, para que me guiaran. Me leí 3 libros sobre partos, porque yo no quería volver a pasar por eso. Y el segundo parto no fue menos doloroso, pero fue mucho más placentero porque yo ya entendí que tenía que parir sí o sí. Claro, ya claro. La mujer mental, la mujer muy racional ya desaparece. Entonces aparece el cuerpo, aparece la mujer mamífera gimiendo, y con mucho dolor, pero sin embargo el parto de mi hija duró 5 horas. Además dicen que el segundo parto es más rápido. Sí, pero porque uno ya está conectado. Claro, entonces yo dije, claro, con toda esta filosofía y todas estas capacitaciones y estos masajes que me hicieron las parteras, claro, yo entendí cuál era mi lugar en ese momento, que era un lugar animal. ¿Y lo aceptaste? No era un lugar mental, lo acepté, la niña salió en 5 horas. Y lo hice solita. Es más, si no hubiese sido porque subió una de los apoyos del doctor, yo tenía a mi hija, yo la recibía yo, había una enfermera solamente, porque en ese momento fue muy loco, acá en el Hospital San Rafael, que yo cuento muchas historias, de hecho estoy compuesta de historias y soy contadora de historias en todos los formatos. Somos historias. Escribo, hago películas, bueno, en fin, actúo, y entonces en ese momento fue cinematográfico porque llega desde La Aguadita una niña de 18 años, venezolana, con su segundo parto, dilatada casi a 9. Entonces es urgente, la meten a ella a sala de partos. Y yo, que soy una señora de 38 años, ya una yegua vieja, pues esa vieja se va a demorar más. Sí, nadie daba un peso porque yo pariera antes de la medianoche. Entonces, porque además había niñas de 14, 15 que todavía estaban en 5, 6 de dilatación, y yo estaba, pero así, Claro, yo le dije al médico, yo le dije, yo ya estoy a punto, Le
Le dije, no, tú te demoras más. Le dije, bueno, listo, usted dirá. Cuando hay un momento en el que ellos se meten a la sala de partos, todo el equipo médico se mete a la sala de partos y yo estoy con una enfermera y le digo, ya, le digo yo a la enfermera. Y me dice, no, por favor, súbete a la camilla, porque yo estaba arriba de la pelota de caucho. Porque esa es otra cosa. También entender que yo podía llegar al Hospital San Rafael a exigir cómo quería tener mi parto. Yo no quería que me acostaran, yo no quería oxitocina, a mí me tuvieron que inducir de otra forma, diferente, con misoprostol intravaginal, porque si no, porque yo no quería oxitocina. Entonces, eso fue una cosa así, rapidísima. Cuando la mujer me dice, no, señora, súbase a la camilla, yo me subo a la camilla, llaman a la doctora que estaba de turno abajo en urgencias, la doctora no se alcanza a poner los guantes y recibe a Isabela. Eso fue, y así es mi Isabela es aceleradísima. Y mi Nahuel es bien lentocho, bien perezosito. Sí, es algo muy curioso que son hijos criados en un mismo entorno, pero a veces son tan diferentes. Sí, son dos seres humanos completamente pero diferentes. qué bueno que hayas tenido los hijos aceptando tu papel y como recibiendo ese poder y sobre todo la conexión con tus antepasadas es algo que yo estoy haciendo. Estoy estudiando la historia de mis antepasadas mujeres y qué poder. Yo creo que aceptando eso y abriéndose uno más a eso y también perdonando a los hombres que hicieron parte de la vida y también recibiendo la fuerza de ellos, uno se vuelve más poderoso. Yo lo he sentido y también yo creo que también estoy en una especie de parto de enfrentarme a eso que más temo. Pero todo parte de la aceptación, de decir, este soy yo, aquí estoy, para eso estoy, el mundo me trae esto y también me ha ayudado a construir el personaje que yo soy y lo que quiero hacer en la vida. Utilizaste la palabra poder. Si tú me preguntas cuál es el momento en que te sentiste más poderosa, esos 2 momentos en mi vida, los momentos en que yo di a luz a mis 2 hijos, son demasiado poderosos esos momentos. Es la vida, es la muerte, es lo liminal, es como la verdadera razón animal por la que estamos aquí, porque nos llenamos de muchas narrativas, lógico, y yo me cuento de una forma, tú te cuentas de otra, cada uno tiene su storytelling, ¿no? Construido, su personaje, tú lo acabas de decir. Sin embargo, ese fue el momento en que yo me enfrenté realmente a mi verdadero poder como mamífera y me sentí increíble. No lo vuelvo a hacer. Yo ya en tercer parto no te lo tengo. Pero Dios, o sea, qué power. Es un momento absoluto e irrepetible que queda por siempre en tu memoria y en tu cuerpo. Y es el momento, yo creo que es el momento más poderoso de una mujer, el momento en que da a luz. Y qué privilegio, porque hoy la sociedad nos dice que hay que evitar el dolor, me resuena mucho. Yo lo hablaba con mi hermana que es que ahora para los médicos es más fácil hacer una cesárea y muchos médicos optan por eso cuando la mujer podría tenerlo de parto natural y es mucho más saludable tener el niño de parto natural. Ustedes se recuperan mucho más rápido al tener los niños de parto natural y estamos en una sociedad que no quiere tomar riesgos, que no quiere enfrentar el dolor y yo siento muy aséptica, ¿no? Así es. Como con mucha asepsis, como no, sangre no, líquidos, mucosidades, porque total. Y eso somos eso. Y lo que tú dices que me llama mucho la atención es ahí donde tú encontraste tu poder como mujer. Sí. Y los seres humanos encontramos nuestro poder es en las dificultades, en el dolor. A veces la vida es la que tiene que cogernos y llevarnos allá. Sí. A muchas personas con una enfermedad, a muchos otros con una pérdida, a muchos otros con un gran reto. Pero yo creo que deberíamos tener la conciencia, yo creo que tú la tienes por los retos, y es a veces a nosotros mismos tenemos que cogernos, zarandearnos y llevarnos a un lugar donde usted puede más. O sea, imagina si usted encontrara su potencial, el verdadero yo. Y a veces, bueno, nosotros no somos monjes budistas para que nos vayamos y meditemos y encontremos nuestro verdadero potencial, sino a veces o la vida nos lleva o nosotros nos imponemos retos que nos hagan encontrarnos a nosotros mismos de frente a frente con el miedo para poder hacerlo. Yo he sentido eso en mi vida.
Y es cuando me metí a cosas que yo creía que no podía enfrentar, donde encontré mi verdadero poder. Es como Hay que matar al dragón. Caminar hacia el miedo. Caminar. Creo que Carl Jung dice, ahí donde está tu miedo está tu trabajo. Ajá. Y qué increíble poder darle ese mensaje a la gente que nos está escuchando, Caminar de hacia cómo el enfrentar el miedo nos lleva a nosotros a encontrar también nuestra verdadera fuerza. Exacto. En un mundo en que dice, no, si tú le preguntas a mucha gente, ¿qué quieres en tu vida? No, yo quiero tener un buen trabajo, quiero tener con qué pasear, no quiero esforzarme. Las comodidades, claro. Y en una vida así, primero, para mí es demasiado aburrida. Ahora, también hay que tener una calma, es como un equilibrio entre, como yo decía, ahora estoy leyendo un libro que se llama Más allá del orden, y dice, tener un equilibrio entre el caos y un equilibrio entre el orden. Mucho orden puede malformarnos, mucho caos nos puede volver locos, pero tener un equilibrio es como la clave de una vida significativa y que valga la pena. Bueno, y ya que tienes ahí tu libro, compártenos otro de los poemas. Claro, a propósito de nacimientos, quiero cantar a capela algo que me parece lindo, que es un poema que me sale a Fusagasugá. Dice: bendigo el magnetismo que me atrajo hasta aquí. Debió ser la oración que elevaba mi abuela. Nací siendo canción en medio de dos mares, cuna de poetas y de orquídeas es mi tierra. Mitos y leyendas, aires de folclor, pasión desbordada por mi Fusagasugá, Fusagasugá, Fusagasugá. Bueno, mis abuelos y mis papás decidieron que yo naciera aquí y siento que fue pues la gran bendición, o sea, entender que nací aquí, que este es mi contexto y que es un lugar para desarrollarme y que puedo llegar a ser profeta en mi tierra. Sí, y yo quería hablar sobre eso. Pues yo dije que tú eras profeta en tu tierra, pero no quiere decir que ha sido fácil. Pero para nada, amiguito. No quiere decir que ha sido fácil porque no es No. que a ti te haya tocado pues todo aquí como facilito. Y Fusagasugá es una ciudad que amamos con el corazón, pero es una ciudad que es muy fuerte. Es muy duro aquí salir adelante, conseguir un buen empleo, conseguir una buena calidad de vida y trabajar acá. Y que lo digan los empresarios de Fusagasugá, cómo les ha tocado de duro salir adelante. Y la gente que vive en el día a día, aquí el empleo es duro. ¿Cómo has enfrentado esas dificultades de estar acá? Porque también es un llamado. Tú no estás aquí porque acá ya hayan muchas oportunidades, es porque te las has abierto. Exactamente, es eso. Sigo aquí porque creo en mi proyecto. Porque creo que estos 11, 12 años de trabajar incansablemente por las artes, por la cultura, por las manifestaciones artísticas, ya empezaron a dar fruto. Y yo espero que den más frutos. Yo me estoy esperando una gran cosecha. Yo tampoco soy tonta ya. Yo estoy aquí esperando la cosecha. Si yo me muevo, por ahí viene otro y la cosecha. Entonces yo sigo acá porque yo sé que en algún momento, como le digo a mi mamá, cuando está desesperanzada y me dice, ya, usted no ha pensado irse del país. No, mamá, en algún momento esto revienta. No, y sobre todo la conciencia de que los sacrificios que uno hace se van a dar frutos. Van a dar frutos, sí. No, la gente no sabe, pero los sacrificios que, por ejemplo, yo he hecho, y cuento mi historia porque es la que yo me sé, de evitar salir a rumbas, de evitar descansar por estar estudiando, hablando en política, hablando con gente. Relacionándose. Yo coseché muy temprano, tengo la fortuna de que pues ya fui alcalde de la ciudad, digamos, el cargo más importante de cualquier ciudad. Pero esto para mí no es el fin, pero los sacrificios que yo he tenido que hacer, las noches que he tenido que pasar en vela, pensando, las frustraciones que he tenido que asumir, son pocas, o sea, no son pocas. Y eso, y hay que la gente hay que decirle aquí hay que hacer sacrificios para lograr cosas. Unos pocos serán los que se ganan las loterías y todas esas cosas. Que eso, por ejemplo, a mí no me gusta. A mí me ofrecen, y para las personas que no lo sepan, no me ofrezcan loterías. Yo les colaboro, pero no me ofrezcan loterías. Yo tengo como una sensación de que cada vez que uno se juega una lotería, se gasta las suertes con las que uno vino. Y uno tiene unas suertes limitadas. Yo no me voy a jugar la suerte por un televisor o por 1 millón de pesos. No, mi amor, yo voy por el premio mayor. Yo voy porque este proyecto de verdad sea un proyecto donde todos tengamos
un espacio laboral donde Fusagasugá florezca realmente como tiene que florecer, que fue nuestro lema del año 2023, FICFUSA Florece, De FICFUSA. en el 2023, y que fueron los 10 años del festival, y realmente para mí el florecimiento es esto, ser quien genere esas oportunidades para otros. Porque a mí Fusagasugá me ha dado muchísimo, muchísimo. O sea, realmente yo estoy desagradecida con esta tierra. Porque me ha abierto las puertas de una manera impresionante, que yo sentí que otros lugares del mundo no pasó. En otros probé en muchos lugares, pero aquí llegué y aquí la gente tuvo una apertura maravillosa conmigo. Fusagasugá es un lugar de unos amaneceres impresionantes, unos atardeceres inolvidables, es un lugar con un clima ideal, como dicen, es un tesoro. O sea, vivir en Fusagasugá es hermoso. Y yo y de verdad, yo he vivido en muchos lugares del mundo, he tenido la oportunidad, la fortuna de vivir en diferentes lugares del mundo y en diferentes espacios dentro de esos lugares del mundo, y yo no cambio por nada Fusagasugá. Y mi esposo tampoco, ¿sabes? Y mira qué loco, porque a él le preguntaban en otro podcast, le decían, ¿y por qué un argentino en Fusagasugá? Y decía, porque amo las ciudades donde uno se puede movilizar caminando o en bicicleta, porque eso es bienestar. Claro. Eso es bienestar. Y que los niños crezcan acá es poderoso. O sea, imagina Bogotá tener un niño, Buenos Aires es protegerlo a toda hora. No. Y estar levantándose a las 4:30 de la mañana, bañarlos a esa hora para que pase la ruta por ellos. Ay, no. No. Y hablando de la cosecha, porque te vamos a enviar buena energía. Yes. El cine es una industria increíble que aquí no conocemos. Hace poco, aquí cerquita, en el Tolima, se grabó la serie de Netflix 100 años de soledad, y esa serie invirtió en nuestra economía 225.000 millones de pesos. Empleos directos, indirectos, compras, reactivación del turismo. Bueno, se construyeron un pueblo, el Macondo, que ojalá quede de nuestro imaginario. Sí, ojalá quede aquí. Y bueno, o sea, yo creo que tú tienes que llegar a un momento de hacer algo así acá en nuestra, ¿cómo es eso de locación Sumapaz? ¿Cómo es eso de promover el cine? ¿Qué hay detrás de FICFUSA? ¿Cuál es el poder que hay detrás del cine? ¿Cuáles son tus proyectos? Cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, gracias por esa pregunta. Dentro de esta visión arriesgada, de hace 5 años yo estoy comentando en algunos círculos de acá, de Fusagasugá y fuera también, pues la buena nueva de la ley 1556 que se hizo en el 2012, que aperturó a Colombia hacia el mundo para que fuese usada como locación de cine. Y esa ley trae unos beneficios tributarios para los empresarios que invierten en cine. Y resulta que nadie la ha aterrizado a región, o por lo menos no a esta región. Hay un par de ejercicios muy interesantes, como Comisión Fílmica de Bogotá, que siempre va adelante, Comisión Fílmica de Medellín, Comisión Fílmica de Antioquia, recientemente la de Cali, probablemente la de Cartagena en algún momento, de la mano de Fontour. Sin embargo, yo he querido, desde hace 5 años lo he manifestado, aterrizar la 1556 en el Sumapaz. ¿Qué significa eso? Bueno, organizarnos a nivel interno. En ese proyecto yo tengo 2 públicos. Tengo el público de las personas que tienen servicios y que tienen locaciones y que tienen hoteles, restaurantes, transportes, todo lo demás aquí adentro, para que entendamos cuáles son las condiciones que tendríamos que tener listas para cuando una producción grande o mediana o pequeña venga. Y hablarles a ellos y hablarles de todas las maravillas y las bondades geográficas, de paisajes y demás que tiene esta región. Paralelo a eso, la vida me ha llevado también a producir, donde hemos hecho un ejercicio profesional, muy profesional, de traer realmente equipos profesionales a Fusagasugá para hacer cortometrajes. Y ya estamos utilizando las locaciones de Fusagasugá y del Sumapaz para hablar de nuestras historias. Porque también, y siempre lo digo, cuando me entrevistan, tengo la oportunidad de encontrarme con personas maravillosas como vos, es que el cine nacional se va a quedar chato, incompleto, si no tiene las historias hechas desde la región. Pero esas historias, como lo hemos visto a lo largo de estos 12 años en el FICFUSA, siguen siendo unas historias muy, muy amateur, contadas con lo que tenemos a mano. Sin embargo, empezar a aterrizar otra ley muy importante, que es la 814, que es la ley 1 de cine, esa ley es de 2003, también a territorio, hace también que, por ejemplo, empresarios que nos estén escuchando en este podcast puedan aportarle a la industria local
y tener un beneficio tributario de hasta el 156% de lo que ellos aportan Muy poca gente lo sabe. Muy poca gente conoce la 814 y la 1556. Entonces, son dos leyes de cine que invitan a los empresarios a que inviertan en los productos nacionales y en los productos locales, regionales, y que van a tener beneficios tributarios por hacerlo. La ley de cine es tan poderosa que se hizo una réplica para el resto de artes y de manifestaciones que se llama la convocatoria de COCREA, donde también teatro, música, infraestructura también pueden entrar dentro de la convocatoria de COCREA, y cuando una persona o un proyecto mejor tiene el sello de COCREA, también le puede ofrecer a los empresarios ese beneficio tributario del 156%. Entonces, son cosas que se están contando. Yo vengo contándolas desde hace más de 5 años, antecitos de la pandemia yo ya empecé a contarlas. El ejercicio que hicimos con Tribu en tu alcaldía fue indispensable para lo que pasó el año pasado. Resulta que nosotros con Tribu, cuando se hizo en tu alcaldía, gracias a que yo fui muy insistente, logramos que quienes nos capacitaran en ese mercado de industrias culturales y creativas fueran Cámara de Comercio, porque resulta que nos estaban trayendo capacitaciones que eran, bueno, también muy interesantes, pero no tenían el enfoque de un clúster realmente fuerte como lo tiene Cámara de Comercio con industrias culturales y creativas, y una experiencia tan amplia como tienen con este clúster que deviene en tener dos de los mercados más grandes, tanto de música como de audiovisual, que es el BOM y el BAM. Cuando empezamos en ese ejercicio, en aquel momento la persona que estaba al frente del clúster de industrias culturales y creativas decía: Fusagasugá está lista para un BAM regiones. Y se logró gracias a también unas gestiones de la actual alcaldía, hay que decirlo, porque la actual alcaldía es la que junta una cosa con otra, hace match con la persona de Cámara de Comercio que tiene que hacer el match, y logramos participar también, logran traer el BAM regiones a Fusagasugá. Eso nos puso también en un lugar importantísimo dentro de la industria nacional, porque nos puso en el mapa de la industria nacional. Entonces, todo este caminito que hemos hecho desde hace 12 años tiene todo que ver con el hecho de que ya hayamos puesto a Fusagasugá en el mapa audiovisual. Entonces, no solamente se está produciendo acá, estamos trayendo formación en el área de música, artes escénicas, artes visuales y en educación comunitaria. Eso es indispensable porque la profesionalización es algo que hemos estado pidiendo. Ojalá se pueda vincular a las escuelas de formación de la alcaldía. Exactamente, a la CEFAC. Con esas ofertas académicas. Exactamente, porque somos muchos. Por ejemplo, yo tengo título de cine, pero yo no tengo título de audiovisual, de artes escénicas. Entonces, yo estoy interesadísima. Si a mí me toman, me interesaría muchísimo hacer mi profesionalización y tener mi título de artes escénicas. Por supuesto, es todo una industria. Y una de las cosas que cuando uno sale a hablar, la gente dice el empleo, pero nos quedamos en lo mismo, que montamos una peluquería, y no está mal, ¿no? Que montamos venta de ropa, que montamos una venta de empanadas, pero hay mucho más. Como una cosa que, por ejemplo, yo siempre digo también cuando hablamos de estos temas, se supone que Sumapaz tiene una vocación agroindustrial, o agrícola, ni siquiera industrial, agrícola, y no es así. Fusagasugá tiene un potencial enorme turístico, cultural, y dentro de lo turístico y cultural está el proyecto de locación Sumapaz. Sí, total. El proyecto de locación Sumapaz es eso, es hacer atractivo lo que ya tenemos, porque lo tenemos acá en el Sumapaz, que son nuestros espacios locativos y todos los servicios que están alrededor para poder recibir una muy buena producción nacional e internacional. Yo no te digo hacer un Macondo acá. En este momento están haciendo la segunda temporada allá en Alvarado, Tolima. Tengo muchos conocidos. Lamenté no estar en esa producción. Yo decía, ¿cómo esto? Dios mío, por favor. Pero ¿En qué momento estaré? Bueno, en algún momento estaré. O la haré yo. Pero esa es una o me tocará a mí producirla. Que yo creo que todos los fusagasugueños unidos deberíamos apostarle porque creo que hay un gran potencial. Y voy a seguir hablando algo sobre Gao. Mi libro preferido es El amor en los tiempos de cólera. Es un libro increíble. Yo no sé si es porque mi papá se lo regaló a mi mamá cuando eran novios. Y ese libro hay una narración muy interesante sobre el río Magdalena. Exactamente. Hace poco estaba leyendo un libro de Wade Davis sobre el Magdalena. Sí, el Magdalena, sí. Y es increíble, es una cosa tremenda. Y tú también tienes un vínculo especial con el Magdalena. Sí, y hace poco hiciste unos temas en el Magdalena. Y hay 9 municipios de nuestro departamento que están al lado del Magdalena. Pero cuéntanos, ¿qué has hecho tú alrededor del Magdalena? Con el FICFUSA nos hemos propuesto desde el inicio descentralizar la oferta cultural,
porque sabemos, como somos de provincia, sabemos las limitaciones que tienen las veredas, los pueblos pequeños de categoría 5, 6. Entonces con el FICFUSA hace varios años hacemos itinerancias, entonces llevamos las películas del FICFUSA por diferentes lugares. Así hemos hecho FICFUSA La Vereda con el apoyo de Portafolio Municipal de Estímulos, FICFUSA al Barrio también con Portafolio Municipal de Estímulos. Y el año pasado tuvimos la oportunidad, a través de concertación del Ministerio de Cultura, de empezar a salir a otros municipios de Cundinamarca, pero que son atravesados por el río Magdalena. Entonces son varios objetivos con esto. Primero, acercarnos al río. Empezamos en Ricaurte, no de manera gratuita, porque ahí es donde desemboca el Sumapaz. Nosotros somos del Sumapaz, de la vertiente del Sumapaz, y fue muy linda la metáfora que se generó, porque nosotros veníamos del Sumapaz y veníamos como a las aguas del Magdalena, y ese día fue un día muy especial cuando inauguramos nuestra itinerancia por el río Magdalena en el municipio de Ricaurte. Luego seguimos subiendo, estuvimos en Guaduas, en Puerto Bogotá, hicimos una visita muy rápida, allá no proyectamos, pero nos dimos cuenta del avance cultural que tiene Honda Tolima, que está inmediatamente enfrente de Puerto Bogotá, y subimos hasta Puerto Salgar. Donde hay mucho más desarrollo, donde es un pueblo que se ha desarrollado alrededor del tranvía, alrededor del puerto en el río, del petróleo también, y de una base militar que hay ahí en Puerto Salgar. Entonces fue encontrar también esa Cundinamarca de la que no se habla, porque Cundinamarca pareciera solo agrícola, pero también es pesquera, también tiene que ver con el río. Solo montaña, ¿no? Uno no se imagina Cundinamarca, y no piensa en Cundinamarca también tiene climas calientes, sí. Y muy calientes, y son pueblos realmente muy interesantes, muy olvidados, de categoría 5ª y 6ª. Entonces, en nuestra labor social de llevar el cine a las comunidades, de llegar con otros contenidos diferentes que no llegan a través de las redes sociales ni a través de los canales hegemónicos, entonces esa labor social que hacemos a través de la Fundación para las Artes Rodrigo Morales es acercar el cine a las comunidades, y nosotros concebimos el cine no como entretenimiento puro, sino como una herramienta de transformación social. Por eso los contenidos con los que itineramos son contenidos que generan conciencia, un despertar, una reflexión de territorio. Las películas en su mayoría no son aspiracionales, sino de identificación, que es una categoría muy interesante. Tú te identificas con lo que ves en la pantalla. ¡Ay, esa puedo ser yo! Ese puedo ser yo. Ese campesino me representa. Ese pescador me representa. Entonces es interesante el ejercicio de representatividad que se da en la pantalla cuando empezamos a itinerar en diferentes municipios. Y el Magdalena es el eje central de Colombia. El progreso de nuestra tierra y de nuestro país llegó por ahí, y también muchas cosas bajaron por el Magdalena en la época del conflicto, nuestro conflicto extendido, nuestro conflicto armado, y el río siempre está como un territorio para explorar en mis historias. De hecho, el guión que estoy escribiendo para mi segundo cortometraje tiene todo que ver con el río. Bueno, chévere conocerlo, y además de eso, como también una conexión con nuestro territorio, es decir, no crear el cine, y yo me lo entiendo, no solo para entretener, sino como una herramienta de transformación social. Y ya para ir cerrando, hablando de ese mensaje, porque yo creo que tu vida misma es también un mensaje, una historia con la que muchas mujeres de Fusagasugá, del Cundinamarca, se pueden identificar. ¿Qué decirle a mujeres que han dejado de lado sus sueños, que han creído que quizás no eran lo suficientemente importantes, valiosos, que han escuchado esas voces que dicen que no pueden solas, que son menos? ¿Qué decirles a esas mujeres? Yo compuse una canción para las mujeres, y yo a esas mujeres les digo que son milagrosas, son las milagrosas mujeres, porque gracias a que han dejado todo, gracias a sus sacrificios, a que se levantan todos los días antes de que salga el sol, por sus hijos, por llevar la comida a sus hogares, a sus mesas, por llevar una palabra, por ser parte de sus comunidades, por liderar, son milagrosas mujeres, y el milagro es todos los días. El hecho de tener la vida y de poder estar hoy aquí, ahora, eso es un milagro. Y hay muchas mujeres que hacen milagros todos los días, que no son canonizadas,
y que son mujeres que están en el anonimato. Son todas y cada una de las mujeres del mundo. Las que recogen agua, las que tienen que sembrar, las que tienen que cosechar, las que se ponen a sus hijos al hombro y tienen que salir a pedir monedas en las calles. Esas mujeres hacen el milagro todos los días. Y para ellas escribí una canción. Sola, orgullosamente sola, he llegado a la cima de mis años dorados. Cuando el dolor es tu refugio y te cuida, cuánto dolor te lastima. Cuando el dolor te convierte en guerrera, en la única heredera, soñadora, pasajera, peregrina, milagrosa mujer. Y ellas responden: te ofrezco mis manos con las que te di la vida. Te ofrezco mi corazón que con su amor hoy te abriga. Te ofrezco mis brazos cuando el dolor es tu refugio y te cuida. Cuánto dolor te lastima. Cuando el dolor te convierte en guerrera, en la única heredera, soñadora, pasajera, peregrina, milagrosa mujer. Uy, increíble. Qué talento. Esa y sobre todo, qué canción- mensaje. Esa canción se la escribí a mi madre y a todas mis tías que están solas, las viudas, a Fusagasugá, a las mujeres de Fusagasugá es una Fusagasugá. mujer luchadora. Fusagasugá es una mujer milagrosa. Yo que estuve ahí entendiendo, viendo los problemas del día a día, yo siento que Fusagasugá es una mujer. O tiene alma de mujer nuestra ciudad. Sí, sí, absolutamente. Y yo creo que nuestro Y departamento... manos de mujer. Y nuestro porque se echa departamento, por Cundinamarca, también, yo creo que es una cosa Absolutamente. muy parecida. Las historias de las mujeres que nos recorren todos los días. Natalia, gracias. Hoy hablamos de cine, hablamos de mujer, hablamos de Gao, del río Magdalena, hasta de la Biblia hablamos. Natalia Morales Herrera, gracias por inspirarnos con tu voz y tu historia. A ti muchas gracias por Voces que Inspiran. Bueno, a todos los invito a suscribirse a este podcast y a seguirme en todas las redes sociales. Soy Jairo Ortúa Villalba y esto es Voces que Inspiran.